cuando me transferí a esta escuela, Eric ya había salido con todas las chicas bonitas de los alrededores. Solía bromear con sus amigos diciendo, preferiría salir con un perro antes que estar con Zoe. Yo soy Zoe. Pero un mes después, su mejor amigo me acorraló contra la pared y confesó sus sentimientos. Al ver las marcas en mi cuerpo, Eric perdió el control de repente. ¿Quién te dio permiso para tocarla? Capítulo 1. ¿Yo podrías ayudarme a entregarle esto a Eric? Tomé la carta de amor de color rosa claro. Era la 11ª de este mes. Todos sabían que yo era la amiga de la infancia de Eric, y también sabían que, sin importar a quién le gustara, nunca sería yo. Por eso se sentían tranquilos al pedirme que entregara sus cartas de amor. Pero, como siempre, cuando Eric la recibía, levantaba una ceja, pensaba en quién era la chica y luego se burlaba. Mis estándares no son tan bajos. Me devolvía la carta lanzándola a mis brazos. Alguien de tu nivel, no puedo permitírmelo. Sus amigos estallaban en carcajadas, y la mirada que Eric me dirigía estaba llena de burla. ¿Por qué? Porque la primera carta de amor que Eric rompió fue la mía. Capítulo 2. Eric y yo éramos amigos de la infancia. Nuestros padres se llevaban bien, así que asumieron naturalmente que nosotros también éramos cercanos. Al principio lo éramos, hasta que ocurrió un incidente inesperado. Fue durante un juego de verdad o reto. A Eric le tocó un reto y alguien preguntó si se atrevía a besarme. En aquel entonces, ambos éramos jóvenes y teníamos un fuerte sentido de competitividad. Él preguntó, ¿te importa? Dudé solo un momento y luego se inclinó y me besó. TCH, no es nada especial. Desde ese momento, dejé de ser la estudiante intocable y sobresaliente, la mejor de nuestra promoción, y pasé a convertirme en una de las posesiones de Eric. Capítulo 3. Eric no iba bien académicamente. Por eso, sus padres esperaban que yo pudiera ayudarlo a estudiar. Pero el día que habíamos planeado encontrarnos en la biblioteca, esperé casi una hora sola en la parada del autobús. Finalmente, supe a través de sus redes sociales que estaba en una racha de 10 victorias en un cibercafé. Tomé un taxi hasta ese lugar sospechoso. El sitio estaba lleno de humo y había incluso una chica sentada en el regazo de Eric. Todos lo estaban animando. Entonces, de repente, giró la cabeza y se encontró con mi mirada. Respondió con una sonrisa maliciosa. Capítulo 4. Zoe, ¿estás jodidamente loca? Eric fue regañado por sus padres y le quitaron toda su mesada. Ya no podía ir al cibercafé porque yo lo había delatado. No deberías ir a lugares como esos, dije, pronunciando cada palabra con cuidado. En aquel entonces, albergaba sentimientos por él, de manera obstinada y autojustificada, creyendo que estaba haciendo lo mejor para él. Pero lo único que obtuve a cambio fue su creciente resentimiento. Eric me agarró la barbilla. ¿Con qué derecho me controlas? ¿De verdad pensaste que solo porque te besé una vez eres mi novia? ¡Qué broma! Capítulo 5. Eric tenía un rostro atractivo. Combinado con su personalidad rebelde, rápidamente se volvió popular en la escuela. Muchas chicas querían conquistarlo, y él no rechazaba a nadie, coqueto pero despiadado. Incluso jugando un partido casual de baloncesto, sus excelentes habilidades atraían los vítores de la multitud. Pero Eric no se contuvo cuando lanzó la pelota, apuntando con dureza y sin dudar hacia mí. Perdón, dijo con indiferencia, observando cómo me sujetaba el brazo con dolor, su disculpa acompañada de una sonrisa despreocupada. No me guardarás rencor, ¿verdad, mi querida amiga de la infancia? Y así, todos sabían que él me odiaba. Capítulo 6. Poco a poco, llegué a aceptar esta realidad. Guardé cuidadosamente la carta de amor que una vez había escrito para Eric, con cada palabra cargada de los sentimientos de una chica joven, y dejé de prestar atención a sus asuntos. Pero frente a nuestros padres, todavía teníamos que fingir que nos llevábamos bien. Las notas de Eric han mejorado recientemente, debe ser gracias a Zoe. He preparado algo de fruta, deberían comer un poco, dijo la madre de Eric con una sonrisa radiante. Eric también parecía estar de buen humor, pero me lanzó una mirada de advertencia de forma sutil.
Su mejora en las calificaciones, por supuesto, no era gracias a mí. Era porque recientemente había estado saliendo con la mejor estudiante de la escuela. A menudo tenían sesiones de estudio después de clases, hasta el día en que accidentalmente lo sorprendí besándose en un aula vacía. Capítulo 7. Ya había intentado eliminar a Eric de mi mundo, pero asistíamos a la misma escuela y siempre nos encontrábamos. Como la mejor estudiante durante años, acababa de recibir el título de estudiante modelo de la ciudad y necesitaba dar un discurso al día siguiente. Por eso me quedé después de clases el día anterior para ensayar con el profesor. Pasé por aquella aula vacía. Los sonidos del interior eran suaves e íntimos. Giré ligeramente la cabeza y, a través de la rendija de las cortinas, mis ojos se encontraron con los de Eric. Él estaba presionando a la chica contra un escritorio. Pero incluso en ese breve momento en que levantó la mirada, me descubrió, y supe entonces que me había marcado nuevamente en su mente. Capítulo 8. La belleza de la escuela, la novia de Eric, siempre había sido la segunda mejor estudiante de nuestra promoción y también era mi compañera de clase. Pero después de comenzar a salir con Eric, sus calificaciones disminuyeron visiblemente. Rápidamente llamó la atención de los profesores. Me llamaron y me preguntaron, ¿ha estado actuando extraño últimamente o relacionándose con alguien malo? Yo solo negué con la cabeza, no lo sé. Pero la verdad no pudo ocultarse por mucho tiempo. De alguna manera, se supo que yo había sido interrogada. La relación entre Eric y la belleza de la escuela quedó expuesta y sus padres se enteraron. Su padre, que tenía un temperamento violento, lo llevó a casa y le dio una paliza. Ese día no había nadie en mi casa. Eric irrumpió en mi habitación sin ser invitado. Así que te subestimé. Me empujó y perdí el equilibrio, golpeándome contra el escritorio. El cajón se abrió y su contenido se derramó. La mano de Eric se congeló en mi muñeca, porque ambos vimos la carta de amor rosa claro en el suelo. Tenía mi nombre y el de Eric, y él conocía demasiado bien mi letra. Capítulo 9. Oh, así que celos. Eric mostró una expresión de repentina comprensión. Rompió la carta de amor y luego me agarró. Yo luché, no te delaté. Él levantó una ceja. Hay algo más importante que eso ahora. Eric tomó las tijeras del escritorio y cortó un mechón de mi cabello. Zoe, preferiría salir con un perro antes que estar contigo. Capítulo 10. Eric usó ese mechón de mi cabello para presumir ante la belleza de la escuela, pero eso no cambió su destino de ser transferido por su padre. El día que Eric se fue, la belleza de la escuela lloró durante mucho tiempo. Yo pensé que durarían para siempre, pero solo unos días después, ella recibió fotos íntimas de Eric con otra chica. Y mi mechón de cabello, junto con los mechones desiguales en mi sien, terminó convirtiéndose en algo sin resolver. Capítulo 11. Las calificaciones de la belleza de la escuela se desplomaron después de eso. Me rogó que la ayudara a arreglar un encuentro con Eric, solo una vez, quería verlo. No pude negarme, pero no esperaba que, cuando fui, Eric estuviera borracho en el bar. Me reconoció y me obligó a quedarme. Zoe, ¿no es esto exactamente lo que querías ver? Sonrió de una manera escalofriante. Y así, al día siguiente, la belleza de la escuela recibió fotos de Eric presionándome contra la puerta de la sala privada y besándome a la fuerza. Capítulo 12. La belleza de la escuela y yo nos distanciamos. El incidente se difundió y yo me convertí en la persona a la que todos señalaban. Sabía que ella lo había delatado porque no podía tener a Eric, así que lo saboteó por celos. Exactamente, y esta vez incluso consiguió una oportunidad de ello. Se suponía que debía ayudarlos a reconciliarse, pero terminó involucrándose ella misma. ¿No es eso simplemente repugnante? Me convertí en el objetivo del aislamiento. Pero lo irónico era que todos parecían olvidar que fue el propio comportamiento coqueto y despiadado de Eric lo que inició todo esto. Capítulo 13. El día que me transferí, Eric se aseguró de aparecer para presenciar el espectáculo. ¿Qué? ¿Ya no pudiste aguantar más? Sus palabras estaban llenas de burla. Zoe, obtuviste lo que merecías. Yo solo asentí con indiferencia. Tú también. Eric estalló en carcajadas.
Se inclinó hacia mi oído y susurró que estaba bien, porque ahora, ante sus ojos, éramos solo un par perfecto de canallas sin corazón, ¿no? De repente, me di cuenta de que empezaba a odiarte. Eric era popular donde quiera que iba. Apenas 2 meses después de transferirse, ya había salido con todas las chicas bonitas de la escuela, pero sin excepción, siempre era él quien terminaba las relaciones, dejando a las chicas suplicando desesperadamente que se quedara. Escuché a alguien señalarme y preguntarle qué tal ella, es tan bonita, pero Eric solo se rió con indiferencia y dijo que prefería salir con un perro antes que estar conmigo, además, que yo ya era su perro. Entonces escuché a alguien objetar que no había necesidad de hablar así de una chica. Luis era el compañero de cuarto de Eric y su amigo más cercano, yo lo conocía, pero no por Eric, sino porque pocos días después de empezar en la escuela, durante un fuerte aguacero, terminé refugiándome de la lluvia con él en uno de los edificios escolares, y cuando la lluvia empezó a disminuir, habló de repente diciendo que yo era la pequeña amiga de la infancia de Eric. Después de transferirme, fui asignada a la misma clase que Luis. Eric estaba en la clase vecina y su novia actual era mi compañera de pupitre, así que para evitar que se repitiera lo que había pasado con la belleza de la escuela, cambié de asiento y me convertí en la compañera de Luis. Sintiéndome un poco incómoda por alguna razón, aunque Luis no lo estaba, pues ordenó apresuradamente sus libros. Incluso me ayudó a mover mi escritorio y sonrió tímidamente diciendo que nunca había tenido compañera de pupitre antes y preguntando si no me importaba. Cuando Luis sonrió, reveló 2 adorables hoyuelos, pero yo no correspondí a su gesto cálido, solo bajé los ojos y asentí. El hecho de que Eric me odiara no cambió solo porque me transfiriera de escuela, si acaso, se volvió aún peor, y cuanto más trataba de evitarlo, más me buscaba. Ese día no fue diferente. Porque la cancha de baloncesto estaba en el camino hacia la cafetería y un grupo de chicas animaba a Eric mientras jugaba. Escuché el sonido del balón golpeando el suelo y levanté instintivamente el brazo para proteger mi cabeza mientras intentaba huir, pero era demasiado tarde. Sin embargo, el dolor que esperaba nunca llegó. Giré la cabeza completamente aturdida y vi que Luis había corrido para protegerme con su cuerpo. Recibiendo el golpe del balón en el hombro, el balón cayó al suelo y Eric se acercó trotando con voz fría, preguntándole si estaba loco. Después del partido, Eric nos bloqueó a Luis y a mí. Yo dudaba cautelosamente si ofrecerme a acompañar a Luis a la enfermería, pero Luis, con una sonrisa despreocupada, dijo que estaba bien y que podía soportarlo, mientras Eric le preguntaba qué estaba haciendo. La sonrisa de Luis se desvaneció y preguntó lentamente por qué había lanzado el balón contra ella. Eric dudó y preguntó qué tenía que ver eso con él, a lo que Luis respondió que era su compañera de pupitre. Eric le lanzó una mirada complicada y luego se volvió hacia mí con una sonrisa burlona diciendo que tenía bastante encanto, mientras Luis se interponía delante de mí y le decía que no fuera idiota. Después de un momento, Eric se rió y preguntó si se había enamorado de ella. Eric siempre me miraba con esa mirada confiada y arrogante, como si yo no fuera su amiga de la infancia ni alguien a quien odiaba, sino su posesión. Luis seguía protegiéndome y dijo que nuestras familias se conocían desde hacía años. Pero Eric lo interrumpió con una risa burlona diciendo que compartíamos más que ese tipo de relación y preguntó si quería oírlo. Tuve un mal presentimiento, pero ya era demasiado tarde, porque Eric empujó el hombro de Luis y dijo lenta y claramente que mi primer beso había sido con él, que me había transferido por su culpa y que incluso le había escrito cartas de amor diciendo cuánto le gustaba, preguntándole quién demonios era. Acompañé a Luis a la enfermería y había un moretón oscuro en su hombro, dejando claro que Eric no se había contenido. Si el balón realmente me hubiera golpeado a mí, el resultado habría sido mucho peor. La enfermera lo regañó por ser tan imprudente y le dijo que ya era lo suficientemente mayor para saberlo. Luego me pidió que lo ayudara con la pomada, así que asentí y avancé. La vista del moretón en su espalda era impactante y Luis, sonriendo con naturalidad, dijo que por suerte le había dado a él. Porque si hubiera sido yo, estaría llorando y no se vería bonito. Mientras aplicaba la pomada en su espalda, murmuré que se callara, y fuera de la cortina la enfermera atendía a otro estudiante. Luis estaba sin camisa y mi mano temblaba ligeramente mientras aplicaba la pomada. Él giró la cabeza y esos ojos, normalmente llenos de risa, estaban de repente tranquilos, preguntándome si no estaba enojada por cómo me trataba Eric. Negué con la cabeza y dije que estaba acostumbrada, explicando que no tenía sentido contraatacar porque cuanto más lo hacía, peor se volvía. Que tenía problemas,
que no se podía razonar con él y que su educación familiar no ayudaba, y que si lo denunciaba otra vez, solo lo golpearían y luego se desquitaría conmigo aún más. Luis no dijo nada. Yo también guardé silencio. Pero justo cuando terminé de aplicar la pomada y estaba a punto de lavarme las manos, él las agarró y limpió cuidadosamente la pomada de mis dedos, preguntándome entonces cómo lo veía a él. Cuando salí de la enfermería, Luis me alcanzó mientras se ponía la chaqueta escolar y me preguntó por qué corría, si era tan aterrador, a lo que respondí que no, pero él me pidió que dejara de correr, bloqueó mi camino y dijo en voz baja que, con lo cercanos que eran Eric y él, no podía no saber sobre mi situación con Eric, preguntándome entonces por qué seguía molestándome. Había un matiz de reproche en mi tono. Luis se quedó inmóvil un momento y luego sonrió, diciendo que qué quería decir con molestar, que éramos compañeros de pupitre y que tuviera corazón. Que había recibido un golpe por mí y que debía devolverle el favor. Respondí que no tenía corazón, y aunque era evidente que intentaba evitar la situación, él no pudo evitar reír y despeinarme, llamándome sin corazón. Cuando llegué a casa, apenas entré en la sala de estar, vi a Eric sentado en el sofá de mi familia junto a mis padres, y al ver su mirada hostil, tuve un mal presentimiento. Mi madre me llamó para que me acercara y me sentara, deslizándome su teléfono con una foto en la pantalla, en la que Luis y yo caminábamos lado a lado mientras él despeinaba mi cabello, preguntándome quién era ese chico. Miré a Eric y su arrogancia era evidente, mientras mi padre permanecía en silencio encendiendo un cigarrillo. Al ver que no respondía, mi madre habló con un tono serio y suave, diciendo que estaba en mi último año de secundaria, que era bueno que hubiera hecho amigos después de transferirme, pero que había límites, y que sabía que era apropiado y que no. Asentí, respiré hondo y dije que cambiaría. Y en ese momento apareció un mensaje de Eric en mi teléfono que decía que delatar no era tan difícil, ¿verdad? Y al segundo siguiente lo bloqueé y eliminé. Después de despedir a Eric, repetí obstinadamente a mi madre que solo éramos amigos, nada más, y que antes de transferirme yo estaba aislada y que no era mi culpa. Yo era la víctima, no había hecho nada malo, pero mi madre solo suspiró y dijo que sabía que yo no haría nada indebido, pero que estaba preocupada, que haría que Eric me vigilara porque ese chico siempre me había cuidado. Le pregunté qué pasaría si yo decía que él estaba mintiendo, que había cambiado. Mis manos se apretaron en puños y temblaron ligeramente mientras la miraba esperando su respuesta, deseando contarle todo lo que Eric me había hecho, el aislamiento, el traslado, el acoso. Pero ella solo se frotó las sienes y me preguntó de dónde había salido esa foto y me dijo que quería que fuera una niña honesta. En ese instante solté mi fuerza y dije que lo olvidara. Al día siguiente en la escuela noté las miradas extrañas de mis compañeros. Gracias a Eric todos sabían del incidente en la cancha de baloncesto donde él y Luis habían tenido una pelea por mí. Luis actuaba como si nada hubiera pasado, sentado en su escritorio poniéndose al día con la tarea. Me pidió que le dejara copiar y al ver su hoja en blanco le dije que lo hiciera él mismo. Él fingió estirarse y luego se quejó de dolor diciendo con tono lastimero que yo lo había acosado y ni siquiera asumía la responsabilidad. Algunos compañeros nos miraron y mis mejillas se calentaron. Le dije que se callara y él solo rió despreocupado. Me senté y le entregué mi hoja terminada. Entonces mi compañera del asiento delantero se giró. Era Selena, la actual novia de Eric. Me dijo que habláramos. Luis me tomó de la muñeca y le preguntó qué quería. Ella respondió que le importaba. Selena era muy conocida en nuestro grado, bonita, con curvas y una personalidad directa. Conocía a mucha gente incluso fuera de la escuela. Comparada conmigo, nueva y poco familiarizada con el entorno, Luis temía que me aprovecharan, pero yo aparté suavemente su mano y le dije que estaba bien. Me levanté y le propuse hablar afuera. Selena me mostró la foto de Eric besándome a la fuerza en la habitación privada y no me sorprendí, pues ya había causado mucho revuelo antes de mi traslado, pero sus siguientes palabras me desconcertaron cuando preguntó si yo había sido voluntaria. Amplió la imagen hasta el momento en que Eric me sujetaba las manos contra la pared y dijo que él se había pasado de la raya. De vuelta en el aula Luis me dijo en voz baja que Eric había terminado con Selena. Ella se había sentado con la espalda recta sin mostrar tristeza. Le pregunté si estaba seguro de que Eric había sido quien rompió porque antes de volver al aula Selena me había preguntado si quería vengarme de él. Después de la escuela estaba guardando mis cosas cuando Luis me llamó para que mirara la puerta trasera. Allí estaba Eric con el uniforme desordenado, una mano en el bolsillo y apoyado en el marco de la puerta. Me miró de reojo mientras yo apretaba la correa de mi bolso.
Entró y golpeó una lata de Coca-Cola sobre mi escritorio diciendo que mi madre quería que me acompañara a casa para evitar problemas. Miró a Luis y este empujó la lata de vuelta diciendo que yo no la necesitaba. Eric lo miró con frialdad y le dijo que no se entrometiera. Luis respondió que éramos amigos y que no podía controlar su vida personal pero que no se cediera conmigo. Eric se burló diciendo que se había enamorado de mí. Entonces le arrojé un vaso de agua a la cara y le dije que no lo necesitaba. Que si quería acusarme o molestarme hiciera lo que quisiera pero que se fuera. Cuando Luis presionó la lata fría contra mi mejilla yo seguía aturdida. Me preguntó qué me pasaba y bromeó diciendo que tal vez estaba disfrutando lo ocurrido. Tomé la lata y le dije que hablaba como si hubiera sacado provecho. Su cabello aún estaba mojado porque Eric le había arrojado agua. Antes de irse Eric me amenazó diciendo que si tenía valor no volviera. Bebí un sorbo de Coca-Cola y Luis se quejó diciendo que ni siquiera le daba una servilleta. Busqué una en mi bolsillo pero cuando levanté la vista vi que Luis había bebido de la misma lata que yo. Sus orejas se pusieron rojas mientras decía que no había visto servilletas y que un sorbo de Coca-Cola bastaba. Pasamos mucho tiempo juntos y al salir del cine colgué la tercera llamada de casa. Le dije que era tarde y que Eric probablemente ya había inventado una historia sobre mí. Cenamos en un puesto de barbacoa sin dinero y Luis, el niño rico pero tonto, pagó. Bebimos cerveza y entre risas confesó que ya no soportaba a Eric. Me contó que habían sido amigos desde la infancia. Que Eric no siempre había sido así, que había cambiado tras problemas familiares y humillaciones, que había empezado a odiarlo después de un juego de verdad o reto. Chocó su vaso con el mío y dijo que ya era suficiente, que Eric debía asumir sus propias decisiones. Bebí otro sorbo pero él me quitó el vaso y me dijo que dejara de beber. Nos acercamos bromeando y sus orejas se sonrojaron cuando me pidió que mantuviera un poco de decoro. Cuando llegué a casa ya era tarde, todas las luces estaban encendidas. Mi madre me llamó y en la sala solo estaban mis padres. Mi padre me reprochó con dureza quedarme fuera hasta tan tarde e ignorar llamadas. Mi madre me pidió que dijera la verdad y preguntó si había estado con el chico de la última foto y si había hecho algo indebido. Levanté la mirada con calma y respondí que Eric ya les había contado todo. Que él solo era un compañero de clase. Él se lastimó, así que fui con él a la enfermería, eso es todo. ¿Por qué necesitabas ir con él?, replicó mi padre. Porque se lastimó protegiéndome, tiré mi bolso al suelo. Porque tu obediente Eric no me quiere, me odia y me lanzó una pelota. Si no hubiera recibido el golpe por mí, habría sido yo la que resultara herida. La habitación quedó en silencio por un momento, respiré hondo, miré los rostros atónitos de mis padres y sonreí. ¿Aún no me creen? Me incliné, rebusqué en mi bolso, mis manos temblaban mientras buscaba mi teléfono y, cuando encontré la foto, temblaban aún más. Aquí, miren, les entregué la foto de Eric besándome a la fuerza. Si no creen lo que digo, véanlo con sus propios ojos. Capítulo 34. Después de terminar finalmente mi conversación con mis padres, regresé a mi habitación. Me acosté en la cama, sintiendo como si un peso se hubiera levantado de mis hombros, y recibí un mensaje en WeChat. Era de Luis. ¿Tu familia te sorprendió bebiendo? Recuerda beber agua con limón, puse un limón en tu bolso, y oye, no vuelvas a beber fuera la próxima vez o se lo diré a tus padres. Además, no te tomes a pecho las palabras de tu familia. Cuando se trata de Eric, me tienes a mí. Miré la pantalla y, por alguna razón, no pude evitar reír. Luis era quien vivía con Eric y, sin embargo, ahora era él quien estaba más preocupado por mí. Recordé las expresiones sorprendidas y desconcertadas de mis padres y una sensación extraña surgió dentro de mí. Recordé cómo reaccionó mi madre, apagó la pantalla del teléfono y me lo devolvió. Zoe, mamá lo entiende ahora, lo siento, pero ya sabes la situación familiar de Eric. Sacudí la cabeza. Lo entiendo. No había encendido la luz, la habitación estaba oscura y simplemente me quedé allí mirando el techo. Entonces escuché un ruido en el balcón, me levanté de la cama, caminé descalza por el suelo y allí, bañando por la suave luz de la luna, vi a la última persona que quería ver, Eric. Capítulo 35. La casa de Eric estaba cerca de la mía, pero se suponía que debía estar viviendo en el apartamento cerca de la escuela con Luis. Sin embargo, allí estaba, sentado en el árbol fuera de mi ventana, justo al otro lado del muro, inclinando la cabeza mientras me miraba. ¿De vuelta de tu pequeña cita con Luis? Mantuve mi rostro inexpresivo, agarré las cortinas para cerrarlas,
pero él me detuvo. Zoe, mira lo que tengo aquí. Sostenía algo en la mano, me detuve y entonces lo vi, era un mechón de cabello, atado con una cuerda, el mismo mechón de mi cabello que había cortado para apaciguar a la belleza de la escuela. Instintivamente toqué los mechones desiguales junto a mi oreja. Eric empezó a reír, habló lentamente, enfatizando cada palabra. Esto es la prueba de que eras mi pequeña admiradora. Pero no le dediqué ni una sola mirada. Entonces quédate con eso y disfruta estando solo con ello por el resto de tu vida, idiota. Capítulo 36. Unos días después, llegó el momento del festival deportivo. Eric había estado inusualmente callado y, con los exámenes simulados de toda la ciudad programados justo después del evento y los partidos de baloncesto durante el festival, probablemente estaba demasiado ocupado. Pensando en los exámenes simulados, recordé lo que Selena había dicho aquel día. Eric planea hacer trampa en este examen, ya compró las respuestas, pero yo conseguí sus registros de transacciones, siendo su novia. Tenía fácil acceso a su teléfono y podía desbloquearlo, obteniendo cualquier registro que necesitara. La memoria USB con esos registros ya estaba en mi bolso. Me senté en las gradas, perdida en mis pensamientos, y al momento siguiente el familiar toque frío de una lata de coca presionó mi mejilla. Sin levantar la vista, tomé la lata. Luis, los chicos no deberían beber tanta coca. Oh, ahora incluso la buena estudiante hace bromas sucias, ¿eh? Luis me pellizcó la mejilla despreocupadamente. Le aparté la mano. Deja de molestar. Él solo se rió y se sentó a mi lado. ¿No te inscribiste en ningún evento? Abrí la coca, demasiado perezosa, demasiado cansada, no interesada. Luis sonrió. Ni un solo hueso atlético en tu cuerpo, ¿eh? ¿Y tú en qué te inscribiste, señor Músculo? Él siguió sonriendo, completamente ajeno al sarcasmo en mi tono. Tengo la final de baloncesto esta tarde, ven a verme, ¿sí? Capítulo 37. Acepté, pero cuando llegué al partido, por más que miré alrededor, no pude encontrar a Luis. En su lugar había un jugador nuevo. Cuando me acerqué a la cancha, vi a Eric. Llevaba una camiseta blanca con el número 6 en grande, y de inmediato noté la brillante pegatina de estrella en la esquina inferior izquierda de la camiseta. Esa era la camiseta de Luis. Una repentina sensación de inquietud surgió dentro de mí. Zoe. El sonido pesado y claro del balón golpeando el suelo resonó. Eric agarró mi muñeca sin miramientos. ¿Huyendo? ¿No quieres verme jugar? En ese momento, todas las miradas del estadio estaban sobre nosotros. Luego bajó la cabeza y habló lentamente, con una voz que solo los dos podíamos oír, junto a mi oído. ¿O quieres adivinar dónde está Luis ahora mismo? Capítulo 38. Sas. El sonido agudo resonó por el gimnasio. Acababa de abofetear a Eric en la cara delante de toda la escuela. Él ni siquiera reaccionó ni contraatacó. Por un momento, todos quedaron atónitos mirándonos. Respiré hondo. Eric, esa bofetada fue por la vez que me lanzaste esa pelota. El balón de baloncesto golpeó el suelo y rebotó lejos. Cuando salió de su aturdimiento, Eric agarró mi muñeca. Su mejilla estaba enrojecida y me miró con una mirada peligrosamente intensa. Zoe, ¿acaso sabes qué demonios estás haciendo? Sí, lo sé. Tenía mi muñeca en un agarre firme y no podía liberarme, así que dejé de intentarlo. Ya les conté a mis padres que me forzaste a besarme, me hiciste quedar aislada, me obligaste a transferirme, hiciste que todos me evitaran como si fuera una plaga. Eric, antes no eras así, ¿siquiera reconoces quién eres ahora? La mano de Eric se congeló, aproveché ese momento para apartarme, sacando mi mano de su agarre. Dime dónde está Luis. Pero en lugar de enfadarse, se rió. ¿Dónde está? Zoe, si tienes agallas, ¿por qué no vas a buscarlo tú misma? Capítulo 39. La escuela era grande. Corrí de edificio en edificio, revisando cada sala, golpeando puertas y llamando el nombre de Luis. Finalmente, lo encontré en un aula vacía en el último piso. Luis estaba sentado allí, posado en un escritorio vacío, observando despreocupadamente el partido de baloncesto a través de la ventana. Eric no estaba en la cancha y Luis estaba encerrado dentro. ¿Qué haces aquí? Al verme, parecía un poco sorprendido. ¿Cómo supiste que estaba aquí? Pensé que verías que no estaba en la cancha y simplemente te irías. Golpeé la puerta, furiosa. ¿Sigues bromeando?
¿No tienes ningún sentido del peligro? ¿Y si nadie viniera y nadie te encontrara? Pero tú estás aquí, ¿no? Louis empujó la puerta, confirmando que estaba cerrada. Me encerraron. No esperaba que Eric hiciera este truco, atrayéndome y luego encerrándome. Está bien, la seguridad vendrá a revisar y entonces saldré. Aspiré por la nariz. Voy a buscar a un guardia de seguridad para conseguir la llave. Oye, no te apresures. A través de la ventana, me quedé en el pasillo, cruzando miradas con Luis. Él se sentó despreocupadamente en el escritorio, sonriendo con esa sonrisa tonta. Míranos ahora. ¿No parecemos Romeo y Julieta mirándose a través de una ventana? No pude evitar reír. ¿Qué clase de Romeo actúa como un oso grande como tú? Finalmente logré abrir la puerta, pero para entonces el partido de baloncesto ya había terminado. Sabía que Luis había estado esperando este partido y que se había preparado durante mucho tiempo para él. Mientras caminábamos unos pasos, no pude evitar llamarlo. Luis, lo siento. Él giró la cabeza. ¿Por qué te disculpas? Si no fuera por mí, Eric no habría intentado vengarse de ti, ¿verdad? El pasillo del cuarto piso estaba en silencio. Todos estaban en el campo deportivo y el edificio escolar estaba vacío, haciendo que nuestros pasos resonaran. Luis soltó una risa suave y, medio en broma, dijo, sí, ha sido difícil. Entonces, ¿cómo piensas compensarme? Me detuve, pensando seriamente en la pregunta, pero él volvió a reír, pasó su brazo por mi hombro y me arrastró consigo. Vamos, a hacer una buena acción al día. En realidad no voy a obligarte a pagarme. Insensible. Recordé aquel día en la enfermería cuando me preguntó, entonces, ¿qué piensas de mí? Pero incluso ahora, todavía no me atrevía a preguntarle qué había querido decir. Luis olía fresco, como detergente de ropa. La fuerza del brazo de un joven no solo tiraba de mi hombro, se sentía como si estuviera sosteniendo un corazón a punto de estallar. Podía oír el latido de alguien acelerándose. No tuve cuidado y, en las escaleras, fallé un paso. Cuidado. El brazo de Luis me sostuvo por completo. Detrás de mí estaba la pared fría y dura, delante de mí estaba su pecho cálido y ancho. Me apoyé en él, con la mente en blanco. ¿Por qué tienes la cara roja? Luis bajó la cabeza de repente, su aliento rozando mi mejilla. Entonces, ¿con este tipo de ambiente significa que puedo confesarme? Luis y yo salimos del edificio escolar caminando uno al lado del otro. Sus compañeros del equipo de baloncesto se acercaron corriendo, golpeándolo juguetonamente. ¿Dónde te metiste? Tú y Eric decidieron faltar. El entrenador estaba tan furioso que pospuso el partido para pasado mañana. Al oír eso, suspiré aliviada. Por suerte, todavía no había terminado, aún había una oportunidad. Luis les hizo un gesto con una sonrisa. Pasado mañana, entonces. Conmigo en el equipo, lo tenemos. Sus miradas se posaron en mí, haciéndome sentir un poco incómoda, así que tiré de la manga de Luis. Él miró hacia abajo y, sin dudarlo, tomó mi mano. ¿Quieres ir a cenar? Esa acción fue una declaración clara. Sus compañeros intercambiaron miradas cómplices y luego le dieron a Luis un pulgar arriba. Mis mejillas volvieron a arder. Intenté retirar la mano, pero él la sostuvo con más fuerza. Mientras salíamos del campo, bajó la cabeza y, en tono burlón, dijo, ¿qué pasa? ¿Te estoy avergonzando? Estaba tan enfadada que le di un pequeño golpe. Solo te estás aprovechando. Pero en el siguiente instante, al doblar una esquina, nos encontramos inesperadamente con otra persona. Eric estaba mirando nuestras manos entrelazadas, con una sonrisa fría. Oh, ¿ya encontraste a alguien que te reemplazara? Eric no se quedó, solo lanzó esa frase y se fue. Luis exhaló, acariciando suavemente el dorso de mi mano para tranquilizarme. Está bien. Si vuelve a portarse mal, estoy aquí para compartir la carga. Pero no pude deshacerme de una sensación de inquietud. Solo siento que ya no lo conozco. Cuando éramos niños, Eric y yo realmente éramos amigos de la infancia. Después, quizá por problemas familiares, quizá porque se desvió, se convirtió en lo que es ahora.
Luis extendió la mano y revolvió mi cabello. No dejaré que vuelva a intimidarte. ¿Eso significa que he sido realmente débil y te arrastré a todo esto? Él negó con la cabeza y sonrió. Si fuera yo, también lucharía. A veces, cuando alguien cambia pero tú aún recuerdas lo bueno de esa persona, duele más que si se hubiera vuelto completamente malo. ¿Y tú qué? Miré a Luis y pregunté, ¿cambiarás? La sonrisa de Luis se desvaneció un poco, luego enganchó su meñique con el mío. Si ese día llega, tienes que abofetearme, llamarme idiota y echarme. Nunca dejes que tú seas quien sufra. Antes de los exámenes simulados, me quedé en casa para estudiar. La actitud de mis padres hacia mí había mejorado mucho y había un plato de fruta sobre la mesa que mi madre había traído. Pero justo cuando todo parecía estar mejorando, con solo un día antes de los exámenes, me di cuenta de que algo iba mal cuando Luis no apareció. Lo llamé más de una docena de veces, pero nadie respondió. Al doblar una esquina en el pasillo, alguien me bloqueó el paso. ¿A dónde vas? Era Eric. Todavía tenía un moretón en la comisura de la boca y un corte tenue cerca del ojo. La inquietud dentro de mí alcanzó su punto máximo en ese momento. ¿Dónde está Luis? Él sonrió con desdén, pero había cansancio detrás de su expresión. Agarró mi mano, lenta pero firmemente, entrelazando nuestros dedos. Los ojos de Eric se fijaron en una marca roja apenas visible cerca del borde de mi cuello. Era del otro día, cuando Luis había sido cuidadoso, sin atreverse a ir demasiado lejos, dejando solo una marca sutil, casi invisible. Sin embargo, Eric la vio. Su respiración se volvió pesada y presionó mi hombro, repitiendo, ¿a dónde crees que vas? No es asunto tuyo. No importa. Eric bajó la cabeza, apretando de repente el cuello de mi uniforme escolar, y su tono se suavizó, casi suplicante. Olvídalo, Zoe. Empecemos de nuevo. Luis había sido golpeado y enviado al hospital por Eric. Cuando empujé la puerta y vi a Luis pálido en la cama del hospital, mi respiración se detuvo. Luis. Él abrió los ojos y, al verme, mostró una sonrisa débil. ¿Cómo me encontraste? Perdón por preocuparte. Luis era de otra ciudad y estudiaba aquí solo. No había avisado a sus padres. Fue su hermano mayor quien lo llevó al hospital. Esto es mi culpa. Intentó incorporarse, apoyándose en la cama. Ayer fui un idiota, lo provoqué deliberadamente y ese bastardo no se contuvo. No pude contra él, pero tampoco salió ileso. Solo es un rasguño, nada grave. Toqué suavemente la pequeña cicatriz en el borde de su ceja. Recordando la desesperación de Eric esa mañana, no sentí ni una pizca de satisfacción. Viendo a Luis así, solo sentí un dolor profundo. Esto no puede terminar así. Dije, con voz decidida, Luis, voy a hacer que se disculpe contigo. Él soltó una risa suave. ¿Cómo? Ese tipo todavía siente algo por ti. No quiero una disculpa si eso significa perder a una novia tan celestial como tú. Pero yo no me reí. Saqué una memoria USB de mi bolso y se la entregué. Luis, dejar que esto continúe solo va a lastimarlo más. Zoe. Vi a Eric de pie fuera del hospital. Sabía que había venido a ver a Luis. Me siguió hasta aquí, pero no me detuvo ni subió las escaleras. Caminó hacia mí y yo di unos pasos atrás. Eric. Eric se detuvo, mirándome fijamente. Zoe, he cometido errores antes. ¿Puedes enseñarme a ser mejor? Negué con la cabeza. ¿Lo olvidaste? Intenté enseñarte. Aquella vez en el cibercafé, me gritaste por entrometerme y me dijiste que me largara. Sus palabras vacilaron, su garganta se movió ligeramente, como si quisiera decir algo, pero no encontrara las palabras. Le dediqué una pequeña sonrisa y le dije a Eric que fuera a disculparse con Luis, pero la luz en sus ojos desapareció por completo y dio unos pasos rápidos hacia mí, agarrándome de los hombros con la voz temblorosa, preguntándome si realmente me había enamorado de él. Y le respondí que eso no tenía nada que ver con si me gustaba o no, mientras empujaba sus manos y le sugería que buscara a un terapeuta,
lo que hizo que me preguntara si incluso yo pensaba que estaba enfermo. A lo que le expliqué que sabía lo que estaba pasando en casa y que solo era una sugerencia sincera, recordándole que había golpeado a Luis tan brutalmente que podía denunciarlo. Entonces su agarre se aflojó y me suplicó que no lo eligiera a él, que le enseñara y que aprendería. Pero le dije que ya era demasiado tarde mientras lo miraba, a ese chico que se había vuelto irreconocible comparado con la persona que alguna vez conocí, dándome cuenta de que nunca me había gustado él, sino quien solía ser. Ese chico terco pero de buen corazón y ligeramente arrogante. Por eso lo había perdonado una y otra vez, pero lo único que recibí fue que llevara su comportamiento cada vez más lejos, y tuve la sensación de que después de que todo se derrumbara en casa empezó a envidiarme, odiando que yo tuviera una familia más feliz. Que pudiera vivir libremente y que tuviera admiradores sin rebajarme ante él ni siquiera por una sola palabra amable. Porque lo vi aquel día cuando recompuso la carta de amor rota y trató de trenzar poco a poco ese mechón de mi cabello en el hilo rojo. Aunque seguía odiándome y yo no entendía por qué hasta que escuché a su madre hablar con la mía diciendo que le habían diagnosticado trastorno bipolar, mientras su respiración se volvía más pesada y yo finalmente daba un paso atrás y saludaba a su madre que se acercaba apresuradamente. Diciéndole que todo estaba bien, que solo necesitaba descansar y cuidarse, y que después de todo el dolor que me había causado ya no lo compadecería más. Poco después Eric fue suspendido académicamente y junto con eso se entregaron las pruebas de su trampa, la memoria USB. La verdad salió a la luz y todos se enteraron de su condición mental, incluso recibí disculpas de muchas personas, incluida la belleza de la escuela, aunque también hubo quienes vinieron a felicitarme, como Selena, quien había notado el trastorno bipolar de Eric no mucho después que yo. Por lo que vino a buscarme con la esperanza de asegurarse de que recibiera el tratamiento que necesitaba, contándome que algunas veces, cuando salía a beber, él llamaba mi nombre, y cuando me entregó la memoria USB aún sonreía, diciendo que me llamaba. Que decía que le gustaba y luego me maldecía por ser tan distante, lo que la hizo darse cuenta de que realmente debía estar enfermo, además de la suspensión. Supe que los padres de Eric finalmente se habían divorciado y que años de tormento, lucha y drama terminaron con la revelación de su enfermedad mental. Su madre dejó su trabajo para cuidarlo y cuando me llamó yo aún estaba sentada junto a la cama de hospital de Luis leyendo un libro, disculpándose en nombre de su hijo y preguntándome si en el futuro podría visitarlo. Pero rechacé suavemente la petición, mientras Luis, aunque se perdió los exámenes simulados, se estaba recuperando rápidamente y estaba molesto por todo, revolviendo juguetonamente mi cabello y diciendo que no podía creer que hubiera derrotado a Eric a sus espaldas sin siquiera avisarle. Haciéndolo parecer inútil, a lo que sonreí para tranquilizarlo preguntándole si no era suficiente con que yo fuera útil, y cuando estaba a punto de ser dado de alta le pregunté de repente si en la enfermería había planeado confesarse. Lo que lo hizo quedarse paralizado y responder de forma incómoda por qué le preguntaba eso de repente, aunque la respuesta era obvia. Llamándolo niño rico mimado mientras rodaba los ojos y le preguntaba si no tenía miedo de que yo fuera una romántica empedernida enamorada de Eric sin importar lo que hiciera, tratándolo como mi primer amor incluso después de todo y luego acusándolo a él de tener intenciones inapropiadas. A lo que negó vehementemente diciendo que era imposible porque yo era demasiado inteligente para eso y que no lo creía, añadiendo que no era solo porque pensara que yo era bonita. En realidad Luis era un buen estudiante y antes de que yo me transfiriera ya había venido a nuestra escuela a competir. Él y sus amigos solían reunirse en pequeños grupos pareciendo problemáticos, típicos chicos malos, y alguien bromeó diciendo que con su encanto haría suspirar a muchas chicas, a lo que él, siempre arrogante, respondió que su encanto era raro y que decir muchas era ser modesto. Justo cuando yo pasé por allí, en ese entonces aún no estaba aislada y la condición de Eric no era tan grave, y le dije que había un equipo de filmación afuera de la escuela y que tal vez debería postularse para un papel de niño rico mimado. Cargando mis libros y hablando más rápido de lo que pensaba sin siquiera mirarlo al pasar, mientras sus ojos se quedaban en mí y yo entraba directamente al edificio sin dedicarle ni una sola mirada, lo que provocó que alguien se burlara diciendo que parecía que ella no había caído en sus encantos. Y en aquel entonces Luis tenía un historial de infracciones escolares lo suficientemente grueso como para llenar un cuaderno, excepto una línea, no relaciones tempranas. Y cuando se giró y vio el tablón de anuncios de la escuela, en el lugar más destacado estaban mi nombre y mi foto, Zoe. Y Luis miró esa foto durante 10 segundos completos antes de llegar a una conclusión. Bueno, supongo que he encontrado a alguien a mi altura.
lo que hizo que todos estallaran en carcajadas mientras un pequeño espacio vacío en el corazón del chico comenzaba a llenarse silenciosamente. Y desde ese día el cuaderno de Luis tuvo 2 nuevas líneas. Deja de comportarte como un niño rico mimado y asegúrate de que mi nombre esté al lado del suyo.